que de lo verdadero, ¿cierto?, alguien tergiverse para hacer algo falso. Puede existir una enseñanza falsa, puede existir algo que sea distorsionado, y es a lo que nosotros también debemos estar alertas. Y por eso, en este sentido, yo quiero compartir algunas actitudes respecto a cómo nosotros debemos estar alerta ante el peligro de distorsionar la palabra del Señor, porque eso nos puede llevar a tener un fin con consecuencias, por supuesto. Ya, como vamos a mirar en este pasaje, vamos a ver, todos conocemos este relato, ¿cierto?, de Génesis capítulo 3, que tiene que ver con la tentación de la mujer, pero no vamos a entrar aquí en el detalle, ¿cierto?, que ahí empieza el hombre, ven que las mujeres tienen la culpa y nos empiezan a culpar a nosotras, ¿cierto? No vamos a entrar en eso, ¿sí? Y yo como mujer no voy a hacer eso también de defender a las mujeres ni nada por el estilo, sino que nos vamos a enfocar precisamente con lo que significa la distorsión de la palabra, ¿ya? Y lo primero que nosotros debemos ver y conocer es que cuando nosotros, uno de los peligros respecto a la distorsión de la palabra del Señor es que nosotros muchas veces no conocemos la Escritura, ¿ya? Y eso es lo primero que debe aparecer alerta en nosotros. ¿Cuánto conozco de la Escritura? ¿Cuánto sé acerca de la palabra del Señor? Y esto no tiene que ver tan solo con aquello con lo que yo me aprendo, historias bíblicas que a veces conocemos, que eso es muy, muy bueno por lo demás, sino que el hecho de conocer la Escritura correctamente. Uno de los peligros muy importantes que nosotros vamos a estar siempre expuestos es cuando desconocemos la Escritura, ya que sin duda eso va a provocar en nosotros una distorsión de ella. Podemos, mire, fíjese cómo el diablo aquí le habla a la mujer y aparte de decirle mentiras, ¿cierto? Fíjese cómo empieza a decirle a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, y ahí le puso el elemento de todo árbol. Hay otra versión que dice de ningún árbol, haciéndolo como un absoluto, cuando por supuesto la instrucción a Eva no era esa, al hombre y a la mujer no era esa. Pero vemos cómo aquí, ¿cierto?, el diablo está haciéndola meditar respecto a lo que ella conoce. Y él le dice de ningún árbol o no pueden comer de todos los árboles. Veamos cómo entonces él intencionalmente está manifestando la prohibición de Dios, pero no con una verdad, ¿cierto?, sino que lo está haciendo de manera absoluta. Y ella en este sentido sí sabía, sí conocía el mandato que el Señor le había dado, porque le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le dice, pero del fruto del árbol que está en medio. Es decir, el diablo le está preguntando, ¿de todos los árboles pueden comer? Entonces ella responde, sí, podemos de todo, menos de uno, porque realmente esa era la instrucción que el Señor le había dado. Sin embargo, el diablo le dice que no pueden comer de uno porque van a morir. Y es donde la serpiente le dice, no morirán. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ella conocía cuál era la instrucción de Dios, aún así el elemento que el diablo le pone la hace, ¿cierto?, dudar de esta verdad que ella conocía, de no morir. Entonces yo los quiero llevar a reflexionar acerca de cuánto nosotros conocemos la palabra del Señor y cuánto de ella nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque muchas veces podemos conocer versículos bíblicos y los podemos conocer muy bien, los podemos citar de memoria, pero no siempre eso lo aplicamos de verdad a nuestra vida. Y cuando yo miraba este pasaje, rápidamente recordé lo que pasa con Jesús. Usted recuerda, ¿cierto?, cuando Jesús, antes de iniciar su ministerio, es llevado por el diablo, es llevado por el Espíritu, al desierto, y estando en el desierto, ¿cierto?, él también es tentado. Si nosotros miramos Mateo 4, ¿cierto?, vamos a mirar allí cómo este tentador, el diablo, conoce la Escritura. ¿Sí o no? Porque viene el tentador y le dice, si
eres, mire, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ya? Entonces está poniendo allí una verdad evidente a Jesús. Si eres hijo de Dios, bueno, haga el milagro. Y Jesús, por supuesto, le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando el pasaje de Deuteronomio. Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, otra vez, hijo de Dios, échate abajo. Mire aquí, este caballerito que conoce la escritura, porque escrito está, le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y eso suena bien porque está en la escritura, ¿cierto? Pero Jesús obviamente le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le llevó otra vez el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y también allí vemos que Jesús cita nuevamente un pasaje de Deuteronomio. Entonces yo quiero que en esta tarde podamos ver cómo en nosotros podría existir una distorsión de la palabra cuando la desconocemos. Y cuando la desconocemos, entonces vamos a estar mucho más expuestos a escuchar voces que no son las voces correctas. Conocer su palabra no significa tan solo que usted la lea, ni que haga el plan de lectura que nos sugieren a veces, ¿cierto? No es solo que la podamos leer, porque usted la puede leer como un buen libro, como que leyera, no sé, una novela, ¿cierto? Cualquier cosita, o el diario incluso, sino que todo lo que esté allí esté internalizado en nosotros. Es decir, cómo la palabra del Señor me hace crecer en Cristo. Cómo yo logro ver en la Escritura principios que me hacen ser más semejante a Cristo. Porque el no conocer la Escritura sin duda me va a hacer desviarme de ella. Pero al mismo tiempo debo tener el corazón correcto para conocer la Escritura. Porque muchas veces podemos acercarnos a ella solo por conocer. Y podemos pensar, bueno, no quiero que me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes se la han leído entera la Biblia, de Génesis a Apocalipsis? Y usted puede habérsela leído entera y no aplicar nada de eso a su vida. ¿Sí? Entonces no se trata tan solo de que la lea, no se trata tan solo de que la conozca, sino que cuánto de eso yo puedo aplicarlo en mi vida y ser obediente a ella y poder reflejar a Cristo por medio de lo que está allí. Porque fíjese que cuando uno mira en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, y los fariseos eran doctores de la ley, eran gente que sabía y conocía la Escritura, mas sus acciones negaban la eficacia de ella. Jesús muchas veces los reprendió. Jesús muchas veces les dijo hipócritas. Y ese concepto de hipócrita en el tiempo griego tenía que ver con las obras de teatro que se hacían en el concepto griego, que se usaban máscaras. Entonces se ponían encima, por ejemplo, esas máscaras que tienen la carita así como triste o caritas alegres, y esas máscaras se ponían, eso era la forma se usaba ese término de hipocresía, porque yo representaba un personaje que no era. Y ese término es el que usa Jesús para hablarle a los fariseos, diciéndole, ustedes son personas que realmente no son, se comportan de una manera de la cual ustedes no son. Entonces nosotros debemos aprender a conocer la Escritura, tener el corazón correcto, de estar quizás de rodillas delante del Señor, diciéndole, Señor, habla mi corazón a través de esta palabra, que yo de verdad pueda hacer la vida
que de verdad yo pueda comportarme a la altura de esta palabra que ha sido soltada a mi vida. Porque si yo le pregunto, ¿cómo nosotras deberíamos ser como esposas? La Escritura nos dice cómo debemos ser como esposas. Yo le pregunto, ¿cómo usted debería ser como esposo? La Escritura nos dice cómo debemos ser como esposos. ¿Cómo debemos ser como hijos? La Escritura nos enseña cómo debemos ser como hijos. ¿Cómo soy como trabajador? La Escritura me dice cómo puedo ser como trabajador. Si soy un empleador y tengo gente a mi cargo, la palabra me enseña cómo debo ser como un empleador. ¿Cómo debo ser respecto al tema social, civil? La Escritura nos dice. ¿Cómo debo llevar mi economía? La Escritura me dice. ¿Cómo debo ser entre mis pares, mis hermanos? La Escritura lo dice. Y a veces nosotros tenemos acciones y comportamientos distorsionados porque justamente no conocemos la Escritura. Nos comportamos de una manera que nosotros creemos que es la correcta. Y muchas veces decimos, no, yo sirvo al Señor como yo puedo hacerlo. O amo al Señor, ¿cierto? Como yo quiero hacerlo, porque el Señor me entiende. Y quiero decirle en esta tarde que no es así. El Señor quizás puede entenderle, pero el Señor quiere que le amemos como Él quiere, como Él lo ha establecido. Él quiere que le sirvamos como Él lo ha establecido en su palabra. No como nosotros pensamos. No como un versículo sacado incluso de contexto. Como mi esposito la semana pasada bien explicaba, que a veces sacamos los versículos de contexto y los llevamos a áreas que nada de qué ver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros debemos aprender a conocer la Escritura en su contexto? ¿Cómo debemos aprender a conocer la Escritura, el espíritu que ella tiene para nosotros? Porque la Escritura es vida, y ella es la que nos transforma. Por eso debemos aprender a conocer la Escritura y no desconocerla. Porque al desconocerla vamos a estar en un peligro entonces de no solo distorsionar la palabra, sino que que nuestra vida no crezca, que nuestra vida no esté acorde a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y que finalmente nuestro corazón esté lejos del Señor. Por lo tanto, le invito cada día a que usted lea la Escritura, a que usted medite en ella, a que usted la mastique, ahí la haga dar vuelta en su mente, haga que esa Escritura que está conociendo le muestre quién es usted y qué es lo que debe cambiar. ¿Qué versión debe aparecer usted respecto a esa Escritura? ¿Amén? ¿Le parece? Amén. Y si lo está haciendo, lo felicito. Y si lo está haciendo, no deje de hacerlo. ¿Sí? Y si lo está haciendo, entonces póngale más empeño, más esfuerzo, no se canse. Porque a veces puede suceder que nos cansamos también de hacerlo. ¿Sí? Pero no se canse, que en este día sea para usted un aliento. Y me voy a aprovechar, ya que tengo la oportunidad, de animar a mis estudiantes del Instituto Bíblico, que sabe que ellos se esfuerzan. A veces ellos dicen, hoy hay algo que no estoy entendiendo. Y yo le digo, siga adelante, porque sabe que cuando conocemos una verdad de la Escritura, puede traer libertad. Conocer una verdad de su palabra puede traer restauración a su vida. Conocer una verdad de su palabra puede traer sanidad a su alma. A veces desconocerla nos mantiene en tristeza, nos mantiene esclavos, nos mantiene mal y no podemos gozar de esta relación que tenemos con nuestro Padre. Así que animo a todos aquellos que son amantes de la Escritura a que sigan ahí haciendo las tareas. ¿Sí? Cuesta, pero las hacemos. Segundo, mire, lo importante
que necesitamos, que es creer a la verdad de su palabra. Porque fíjese que el diablo lo que le dice en el versículo 1, le dice, ¿con qué Dios? ¿Sabe que el decir ese con qué Dios está haciendo que ella medite respecto a la instrucción? Otra versión dice, ¿así que Dios les dijo? Está generando sin duda una duda. Me quedó ahí juntito. Lo que está haciendo el diablo es generar duda en la instrucción. Y es más, el diablo le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en cierto modo eso era verdad, porque eso fue lo que sucedió. Ellos experimentaron el mal, pero de forma personal, que era lo que Dios precisamente no quería. Pero el diablo genera esta duda en ella y distorsiona entonces la instrucción. Fíjese que la mujer tenía una verdad entregada por Dios, pero al escuchar ahora a alguien que le hace dudar de esa verdad, ella cede. Mire, hay una versión en la NTV que dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Y me pareció tan interesante esta versión porque dice, la mujer quedó convencida. Es decir, yo trato de ponerme en esa posición. Usted tiene una instrucción de Dios. Coman de todos los árboles, menos de uno. Y aparece un personaje que ahora me hace dudar de esta verdad. Y me está diciendo, ¿con que Dios les ha dicho que no coman? No, sí puede comer, no va a morir. Y la mujer está tan convencida que dice que vio el árbol que era bueno para comer. La duda genera en nosotros muchas veces, distorsiona su palabra. Sobre todo cuando nosotros comenzamos a oír otras voces. Porque hay una verdad de su palabra que se establece para nosotros como sus hijos. Pero cuando usted empieza a poner atención y empieza a oír otras voces, no solo del diablo, ¿ya? Porque usted a veces logra reconocer la voz del diablo. Usted dice, el diablo cochino que me está molestando. Apártate de mí, Satanás. Y usted ahí lo reprende en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos otras voces? Como por ejemplo, la voz de nuestro propio yo, de nuestro propio orgullo, que tergiversa la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando escuchamos otras voces como los temores? Aquellas voces que causan miedo en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz del sistema que nos dice algo contrario a la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando empezamos a escuchar otras voces que están en contra de los principios que están en su palabra? ¿Qué pasa cuando empezamos a escuchar la voz de políticos que nos dicen otras cosas que no están en su palabra? O incluso, ¿qué pasa cuando escuchamos las voces de algunos predicadores que lamentablemente manipulan la palabra de Dios? A veces nosotros creemos más esas voces que a veces vienen a decirnos, nadie te quiere. Esas voces que vienen a decirnos, tú estás sola, tú estás solo. El pastor, mira, anda de vacaciones, ni te llamó. Tú estás mal, tú estás triste. El pastor ni sabe. Tus mentores tampoco. Y cuando usted comienza a dar cabida a esas voces, entonces usted empieza a anidar cosas en su corazón. Empieza a anidar la tristeza, empieza a anidar la soledad, empieza a anidar una baja autoestima. ¿Y qué nos dice la palabra?
La palabra nos enseña y hay verdades en su palabra que nosotros las dudamos justamente porque estamos escuchando otras voces. Nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí. Y eso es una mentira. Estás solo, estás sola. Y su palabra nos enseña que Él es nuestro Padre Celestial que está con nosotros. Estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y a veces dudamos esas palabras porque justamente estamos escuchando otras voces. No creemos a lo que está escrito en su palabra. Y abrimos estas puertas para que comiencen a hacer nido en nuestro corazón. Y incluso cuando alguien nos dice un versículo, a veces ya ni lo creemos. Es tanta la convicción a veces a la que llegamos que nadie me quiere, que cuando uno le dice, no, si la palabra dice que Dios te ama. Hay gente que dice, no, es que Dios no me puede amar, soy muy malo. Y hay una verdad tan profunda en la palabra del Señor que no logramos a veces captarla porque esas voces han sido tan altas que la voz de Dios no se alcanza a escuchar. Es por eso que en esta tarde yo vengo a decirle, crea a la palabra del Señor. No escuche las otras voces. Y si las ha escuchado, este es el día que usted debe renunciar a esas voces que le dicen que no sirve para nada, que nadie se preocupa por usted, que ya llegó a vieja, que es inútil, que está enferma, que está achacosa. Este es el día para creer lo que la palabra del Señor nos dice. Que somos escogidos por Dios. Que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Que tenemos un precio tan valioso que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De que Él está preparando lugar para nosotros. Para que donde Él esté nosotros podamos estar. Él nos dice que Él nos da paz. En medio de toda esta revolución del mundo, Él nos da una paz que el mundo no nos puede dar, que ninguna pastilla, ningún medicamento, nada nos va a dar. Él es nuestra paz. Él es nuestro Padre de consolación. Si usted está viviendo un tiempo difícil y siente que nadie le consuela, que ningún abrazo le consuela, el abrazo del Padre está para consolar porque Él es Padre de toda consolación. Eso dice la Escritura, eso dice su palabra. Su palabra nos enseña que Él es nuestro sanador, que por sus llagas nosotros fuimos curados. No escuche la voz del médico que le dice, mire, parece que la cosa está mala. Quizás le quedan 3 meses. El tratamiento, aún mal. No, que usted diga, sí, escuché lo que el médico me dijo, pero quiero escuchar lo que la palabra me dice. Que Él es nuestro Dios sanador. Que Él llevó la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Que Él estará conmigo. Que Él es mi buen pastor. Que si tengo que pasar por lugares de muerte, de sombra, Él está conmigo. Porque quizás me va a tocar pasar por esos periodos. Quizás no tengo nada en mi despensa, pero la voz del Señor me dice que Él es mi proveedor, que Él suple para mi vida. ¿Sabe que a veces nosotros escuchamos las voces equivocadas? Y a veces no medimos las consecuencias de escuchar esas voces. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo decía, ¿habrá alguien en la Escritura que distorsionó el mensaje para su propio bien? Y rápidamente vino a mi mente un pasaje que es el siervo de Elías, Jesse. Cuando Elías está con Naamán quiere ofrecerle regalos al hombre de Dios. Y el profeta Elías le dice, no quiero nada para mí. Usted llévese nomás sus regalos.
Naamán era un comandante sirio que tenía lepra, y por una muchacha que le dijo que había un hombre de Dios que podía sanarlo, él fue a verlo. Y Naamán, estando allí, el profeta le dice: mire, usted zambóllase 7 veces en el río Jordán y va a quedar sano. Pero este hombre, Naamán, no creía. Dijo: pero si tengo ríos tan lindos por allá, me hace sumergirme en esta cosa fea. Y los siervos que estaban: vamos, hágalo. Y este hombre lo hizo y recibió sanidad, y estaba tan contento que quería de alguna manera darle algo a Elías, y Elías le dijo que no iba a recibir nada de él. Pero el criado que estaba allí escuchó esa palabra y dijo: pero ¿cómo mi amo no le va a recibir nada a este caballero? Y Giezi distorsionó la instrucción, porque el profeta había dicho no. Y la escritura nos cuenta que entonces Giezi, cuando se está yendo Naamán, este comandante sirio, Giezi corrió detrás de él y le dice: ¿sabe qué? Hoy le cuenta una historia, bajaron unos jóvenes y todo, y entonces sí, queremos algo que usted nos pueda dar. Entonces este hombre dice: sí, le voy a dar tanto de plata, tanto de vestido, ¿sí? Y Giezi estaba feliz porque fue movido por su voz, no por la voz del profeta, sino que por su interés personal. Y él le dijo: sí, démelo. Y él lo recibió feliz, incluso lo escondió, sabiendo que el profeta podía descubrirlo. Y el profeta, por supuesto, lo descubre y le dice: ¿qué has hecho? Porque tomaste eso, tú quedarás leproso. Y Giezi quedó leproso, solo por atender a la voz de su yo, de querer codiciar algo que el profeta había dicho que no. Y sabe que al mirar esta historia yo decía: wow, Señor, qué importante es no escuchar otras voces, porque al escuchar otras voces vamos a tener consecuencias a veces muy duras. La mujer escuchó y creyó a una voz que no era la voz del Señor y tuvo consecuencias. Mi pregunta es: ¿qué voz está escuchando usted? Voces que lo van a llevar sin duda a la depresión, voces que sin duda lo van a llevar a vivir una vida que Dios no quiere que usted viva, una vida en miseria. Y no miseria solo del tema económico, sino que de propósito. ¿Qué voces está escuchando usted? ¿Las voces de su yo? ¿Las voces de los médicos, de los miedos? Es importante que nosotros podamos creer a la verdad de su palabra y pararnos en ella, creyendo lo que ella dice de nosotros, no por nuestros méritos, porque sin duda no tenemos méritos, solo por el mérito de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos permite gozar de esos beneficios. Por lo tanto, usted nunca dude de lo que Dios ha dicho de usted, porque no tiene que ver con usted, tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y finalmente podemos ver aquí, respecto a la distorsión, que distorsionó la autoridad. ¿Ya? Porque aquí nosotros vemos que había una instrucción. La mujer entonces comió, dice, ¿cierto? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado es cuando nosotros no solo dudamos de su palabra, sino que también nosotros no la consideramos como nuestra autoridad. Ella es nuestra autoridad. Y nosotros debemos tener muy claro que cuando su palabra nos habla, es una voz para nosotros de autoridad. Y yo cuando pensaba en esto decía: Señor, qué importante es saber qué es la autoridad. Porque hoy, en este tiempo, el tema de las autoridades está muy débil, muy debilucho todo eso.
años atrás, bueno, yo soy no muy jovencita, entonces años atrás, muchos años atrás, cuando uno era pequeñita, uno ni siquiera podía hablar cuando los papás estaban hablando y uno interrumpía, ¿cierto? Uno no podía interrumpir. Le llegaba a uno un suave o le llegaba la mirada y la mirada era más poderosa. Entonces uno decía, wow, la embarré. ¿Sí? Uno nunca podía decirle o faltarle el respeto a sus padres. No. La autoridad del colegio, lo que decía la profesora. Las autoridades civiles, no sé, un carabinero, sí. Todo eso era muy respetable antes. La autoridad tenía una posición muy importante. Hoy en día no. Hasta un ministro le llegó un jarro con agua una vez, ¿cierto? Le llegó un piedrazo el otro día a Boric, creo, al presidente. Entonces hoy día la autoridad da como lo mismo, ¿ya? Ahora, entendemos también que hay autoridades que se han perdido por abuso justamente, y lo entiendo, pero el concepto de autoridad de alguna manera está perdido justamente entre los jóvenes, entre los pares. Entonces, no se tiene mucho respeto o no se entiende muy bien lo que es la autoridad. Por eso también a veces nos cuesta sujetarnos a la autoridad que es Dios. Nos cuesta sujetarnos a la autoridad de su palabra. Nos cuesta. Mire, y yo hablaba con mi esposito justamente de esto porque en un momento Pablo le está hablando a los hermanos en Corinto, los hermanos de Corinto, y él le está diciendo a los hermanos y está hablando acerca de su autoridad apostólica. Y fíjese que él dice, segunda de Corintios capítulo 11, verso 3, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él está defendiendo su autoridad apostólica, pero fíjese aquí cómo pone el ejemplo de decir: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque la autoridad implica fidelidad, implica compromiso, implica el ser fiel a esta autoridad. Porque mire, cuando usted, los que manejan, ¿cierto? Usted ve una luz roja, y yo pensaba eso anoche y decía, qué tremendo es saber que una luz roja en el semáforo, ¿qué es para usted? Acelerar. ¿Cómo? No, pues hermana, sígame aquí. ¿Ya? Es parar. Fíjese que solo es una luz. No le está diciendo nada. Solo una luz roja, que está obviamente posicionada en un lugar donde debe estar, por supuesto. Porque si estamos aquí adentro del culto y yo le pongo una luz roja, a usted no es nada, obvio, ¿cierto? Pero donde está posicionada, que es en un semáforo, y usted ve esa luz roja como autoridad, ¿usted qué hace? Se detiene. Y al detenerse, fíjese que cuando yo aprendí a manejar, no manejo, ya no tengo la experticia, pero hice mi curso para manejar. Entonces el instructor iba conmigo y yo decía, cuando se está poniendo en amarillita para roja, yo aceleraba y él me decía, ¿pero por qué acelera? Y yo decía, porque alcanzamos a pasar. Y él me decía, no, si no alcanza a pasar, le va a dar roja. Y yo decía, pero y el amarillo, me decía él, es para que usted baje la velocidad, no que la suba. Y le decía, pero si alcanzábamos justo a pasar. Y él generalmente me frenaba. Porque según yo, en ese minuto, no tenía a lo mejor toda
la experticia manejando y según yo iba a alcanzar. Pero esa luz roja indica que usted debe parar. ¿Y qué pasa si son las 2 de la mañana y usted está en el semáforo con rojo y no viene nada de allá y nada de acá? Si usted es un correcto conductor, usted se va a quedar ahí, ¿cierto? Así es. Bueno, dependiendo en el lugar que esté, o que está en un lugar muy complicado. Ya, pero pongámoslos en lo correcto, ya no nos pongamos en los límites así, ya, en lo peligroso. En lo correcto, si usted está ahí, ¿qué va a hacer? Se va a detener porque está en rojo. Y es más, algunas veces uno dice, yo a veces le decía a mi esposo, pero si no viene nada de allá, no viene nada de acá, pasemos. Y él me decía, no. Me dice, porque si llega a pasar uno y nos choca, problema. Entonces, a veces nos sucede lo mismo con la Escritura. Nosotros distorsionamos su autoridad y nosotros vivimos vidas a nuestra manera, cuando el Señor quiere que vivamos vidas correctas. Cuando hay una instrucción de la palabra del Señor, el Señor quiere que sea como una luz roja en su vida, que usted diga, wow, a esto voy a obedecer. Esto es lo que voy a hacer porque es autoridad. Sabe que los principios que están en la palabra tienen que regir nuestra vida. Tienen que regir nuestra vida. Principios que están en su palabra, en los cuales nosotros no debemos transar. He escuchado gente que dice, no, mire, falseemos nomás la factura. Todos lo hacen. El negocio es así. ¿Eso es autoridad en su vida? Cuando la palabra dice que debemos ser honestos, cuando debemos ser personas que hagamos lo correcto, que no le debamos nada a nadie, que paguemos nuestros impuestos. Entonces, ¿qué es autoridad? ¿Mi jefe es autoridad? ¿O la palabra es autoridad? Voy a perder mi empleo. Entonces pasamos al 2. Entonces usted no cree que Dios puede suplir a su necesidad. ¿Ve cómo las voces hacen que nosotros distorsionemos la palabra? Porque no creemos. Porque ella no es autoridad en nuestras vidas. Por eso es importante, mis hermanos, que hoy más que nunca, en este tiempo, nosotros estemos alertas a lo que puede significar una distorsión de la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Qué puede ser una distorsión? Cuando para mí ella no es autoridad. ¿Cuándo es una distorsión? Cuando yo no estoy creyendo a su palabra y estoy creyendo otras voces. ¿Cuándo es una distorsión? Cuando ni siquiera la conozco. Y permítame decirle que eso significa que usted está en riesgo. Usted está en riesgo. Por eso es importante que nosotros en esta tarde ya podamos reflexionar sobre esto. No juzguemos hoy día a Eva, porque muchas veces nosotros también escuchamos otras voces. Porque nosotros muchas veces también desautorizamos a nuestro Dios. Que el Señor pueda ayudarnos. Porque hoy más que nunca en este tiempo necesitamos aferrarnos a su palabra. Mi esposo la semana pasada justamente decía un versículo que es tan hermoso que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca van a pasar. Sus palabras son vida. Y cuando nosotros estamos en ella, estamos seguros. Estamos seguros. Si no, como dice Efesios, mire, cuando somos niños somos llevados por cualquier viento de doctrina. No sabemos para dónde va la micro, como se dice. Pero cuando usted
conoce la verdad de su palabra, usted crea esta verdad de su palabra y es su autoridad, entonces usted va a poder discernir y decir, esta voz que me está susurrando, no. Usted va a poder discernir incluso cuando alguien quiera enseñarle algo que no está en la palabra. Incluso va a poder discernir cuando alguien quiera manipular la palabra. Amén. Vamos a orar al Señor, porque si para usted la palabra es lo mejor, que siga haciendo eso y sin duda que podamos dar fruto de ella. El salmista decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eva comió del fruto y tuvo una consecuencia. Que nosotros hoy veamos la palabra del Señor, como el salmista dice, que sea como una miel, deliciosa a nuestro paladar, aun cuando eso signifique una reprensión, una corrección, aun cuando eso signifique una disciplina, porque eso es parte del amor del Señor para nosotros. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde agradecemos este tiempo que usted nos regala de estar en su presencia, porque sin duda, Señor, que es un regalo el estar congregados, sabiendo que hay en otros lugares donde no tienen esa oportunidad. Y nosotros tenemos la libertad de estar aquí, de estar juntos en armonía, poderle cantar a usted, poder escuchar su palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por ministrar nuestro corazón, porque como un Padre amoroso usted siempre desea de nosotros lo mejor y usted cuida de nuestras vidas para que no escuchemos esas voces que vienen a poner en nosotros una carga, que vienen a traer sobre nosotros esclavitud. Usted no quiere que escuchemos esas voces que hacen que nuestro corazón esté triste, que nos llevan a la depresión, que nos llevan a pensamientos suicidas. Señor, usted no quiere que escuchemos esas voces que solo hacen apartarnos de su propósito. Hoy en esta tarde, Señor, queremos ser conocedores de la Escritura, conocedor de lo que usted quiere, de lo que usted dice de nosotros, Señor, como sus hijos. No tan solo, Señor, conocerla, sino que creerla en su totalidad. Queremos creer a la verdad de su palabra, pararnos en ella, Señor, como hombres, como mujeres de fe, Señor, aun cuando hay cosas que no tengamos arregladas en nuestra vida, pero sabiendo, Señor, que estamos en este proceso de perfección, que estamos en este proceso de santificación, Señor, y queremos que ella sea una autoridad en nuestra vida. Que no solo, Señor, sea una palabra soltada, sino que una palabra, Señor, que conduzca nuestro caminar diario. Señor, permite que en esta tarde nuestros corazones puedan inflamarse de amor por su palabra. Que en esta tarde nuestro corazón pueda llenarse de fe. Que en esta tarde, Señor, cada uno de nosotros pueda sentir que su palabra es tan dulce como la miel. Señor, que usted pueda provocar en nosotros esos cambios y que en nosotros no haya distorsión de su palabra. Oro, Señor, por aquellos que son amantes de su palabra, para que nunca, Señor, se cansen de escudriñarla, nunca se cansen de leerla, nunca se cansen de hacerla. Aún, Señor, cuando los principios de este mundo nos llevan a veces a renunciar, Señor, que podamos a usted agradarlo obedeciendo su palabra.
Gracias por este tiempo que usted nos da. Ministra el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Y que su Espíritu Santo, Señor, traiga luz, entendimiento de aquellas verdades en su palabra que necesitamos conocer. En la medida que crecemos, Señor, que la verdad de su palabra se establezca en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Padre, aquí estamos, Señor, para que usted pueda transformar nuestra vida, nuestro corazón. En este día, Señor, oro para que su presencia pueda ser derramada en cada uno de nosotros, Señor, para traer, Señor, lo que necesitamos de conocer la Escritura, Señor. Pero más que nada quiero en esta hora orar por aquellas voces, Señor, que están haciendo eco en el corazón de algunos. Oro, Señor, para aquellas voces que están siendo sopladas en la mente, en el corazón de algunos, sea quebrantado por tu poder, Señor. Que usted venga a traer la verdad de su palabra, Señor. Que esas voces que hemos dado cabida, Señor, que nos hablan de que no servimos, de que nadie nos ama, Señor, de que no le importamos a alguien, Señor, que esas voces sean silenciadas en este día en el nombre de Jesús. Que la verdad de tu palabra venga a establecerse, de que somos hijos suyos, de que somos hijos amados, de que somos hijos elegidos, de que somos hijos que estamos, Señor, en el hueco de su mano, que somos hijos, Señor, que si tenemos una necesidad, el Padre puede suplirla. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que estas voces sean silenciadas, para que las voces del mundo, Señor, para que las voces del temor, del miedo, de la desesperanza, de la enfermedad, no se hagan nido en nuestro corazón, sino, Señor, pueda la verdad de su palabra traer luz a la mente y al corazón de nuestros hermanos en este día. En el nombre de Jesús, oro para que usted traiga libertad por medio de esta palabra, para que usted traiga, Señor, restauración en una relación respecto de su palabra. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que así sea, que la verdad de su palabra, Señor, traiga hoy restauración, libertad, traiga, Señor, consuelo, traiga, Señor, lo que el corazón de cada uno de mis hermanos necesita en este día. Que toda distorsión, Señor, sea, Señor, hoy, Señor, puesta en rectitud de lo que su palabra nos enseña. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.